Bueno, continuamos con nuestra discusión acerca de la transferencia de calor de un objeto hacia otro, ya sea a través de la transferencia de calor por radiación o la transferencia de calor por convección. Hablábamos en la generalidad de lo que es el proceso de transferencia de calor por radiación térmica, donde la transferencia de calor es simplemente dada por una fuerza impulsora dada por la temperatura del mismo cuerpo. Se dice que es directamente proporcional a la cuarta potencia de su temperatura en escala absoluta, agregando factores de corrección como lo son la emisividad de la superficie, que es una relación entre la emisividad del cuerpo real y la emisividad del cuerpo negro ideal, un factor de proporcionalidad llamado sigma o constante de Stefan-Boltzmann, que tiene un valor de 56.7 por 10 a la menos 9 watts sobre metro cuadrado, Kelvin a la cuarta, además de otro factor de corrección, F, que nos dice qué fracción de la radiación térmica emitida por el cuerpo real o negro es aceptada por el otro cuerpo según su posición relativa. Dicho lo cual, vamos ahora a hablar sobre la convección, de la cual hay dos tipos, la convección natural y la convección forzada. Para poder entender este fenómeno, vamos a poner de manifiesto primero algo relacionado con lo que es la transferencia de cantidad de movimiento en una superficie. Nosotros sabemos que cuando un fluido se mueve en una cierta dirección a una velocidad que podemos llamar v sub infinito, sabemos que si se pone un objeto que se interponga en ese flujo, va a distorsionar el flujo de ese fluido. En este caso, el ejemplo se centra en una placa plana. Esta placa plana se interpone en el flujo de un cierto fluido cuya velocidad es v sub infinito. La placa se permanece inmóvil y por lo tanto tiene una velocidad en la superficie, el fluido igual a cero. Esto no es una aseveración teórica. Se ha observado a través de experimentos en túneles de viento que aparentemente el fluido en las vecindades de la superficie del sólido se estanca, por lo cual se ha teorizado un cierto concepto teórico en donde se dice que siempre en las vecindades de la superficie del sólido hay una capa de fluido estancado cuya velocidad es igual a cero. Debido a esto, la resistencia que se genera para transferir cantidad de movimiento está relacionada con el espesor de esta capa. No solo para transferencia de cantidad de movimiento, también para la transferencia de masa y en nuestro caso la transferencia de calor o de energía manifestada como calor. Ese espesor lo vamos a llamar nosotros delta sub T, es el espesor de la capa térmica. Ese espesor de la capa térmica, nosotros ya hemos visto que si el fluido no se mueve, pues teóricamente lo podemos considerar como un sólido y hemos visto cuál es la fenomenología asociada a la transferencia de calor a través de un sólido, la que se describe a través de la ley de Fourier. Si nosotros definimos un flux de calor en una dirección que vamos a decir que es arbitrariamente, podemos decir que es la dirección Y y la dirección X, esta y este es nuestro eje. Entonces, si ese es nuestro sistema de coordenadas, podemos decir que va a haber un flux de calor en la dirección Y, suponiendo que la temperatura Ts es mayor que la temperatura, mayor que la temperatura de los alrededores. Debido a eso, la transferencia de calor sería en esta dirección. Entonces, con eso en mente, si evaluamos el flux de calor en la interfase, es decir, en Y igual a 0, en la superficie, podemos decir que ese fenómeno está descrito por la ley de conducción de Fourier, donde
habrá un gradiente de temperaturas con respecto a la posición. Como nosotros hemos visto, si esto se evalúa en la interfase, lo podemos sustituir simplemente por cómo varía la temperatura de la superficie con respecto a la temperatura de los alrededores dividido entre el espesor térmico del que estamos hablando. Pero también vamos a hablar de que la convección se define como la transferencia de calor entre un sólido y un fluido, o entre dos fluidos, debido al movimiento masivo de uno de ellos. Entonces, para correlacionar esto, se va a utilizar H y se va a utilizar el motor impulsor o la fuerza impulsora para la transferencia de calor, que es la diferencia de temperaturas entre uno y otro. Igualando esos dos fenómenos, nosotros podemos entender la naturaleza de H. Si despejamos, estos dos términos se van y nos quedaría que H es igual a la relación que hay entre la conductividad térmica del fluido y el espesor de la capa térmica por la película de gas o de fluido estancado. Esto es el coeficiente convectivo de transferencia de calor. No es un número fácil de determinar. Este número depende de muchas variables, como lo son las diferencias de temperatura, la naturaleza del sólido, la naturaleza del fluido, el tipo de régimen que domina el movimiento del fluido. Ese es un tema interesante de ver. Ustedes seguramente habrán desarrollado en alguna práctica de laboratorio el experimento de Reynolds. ¿Qué nos dice el experimento de Reynolds? Reynolds introdujo una inyección de tinte a una corriente de una velocidad determinada, una corriente de fluido de una velocidad determinada en el diámetro conocido, por lo tanto, con un fluido de densidad conocida y una viscosidad conocida. Entonces, variando la velocidad de ese fluido para distintos diámetros de tubería, observó que el tinte dibujaba distintos patrones. Para números bajos de velocidad combinada con una densidad baja y un diámetro bajo, además de una viscosidad elevada, él observaba que el fluido se movía, la pintura se movía en forma lineal con respecto al fluido, pero para velocidades más elevadas, diámetros más grandes, densidades más elevadas y viscosidades más bajas, observaba que primero el fluido presentaba ondulaciones, según iba incrementándose esa velocidad y hasta un momento determinado se generaba turbulencia en él. Estas variables, más adelante los fenómenos de transporte lo agruparon en un número que recibe en honor a este geólogo irlandés el número de Reynolds. Reynolds se define como la relación entre una longitud característica, que para nuestro ejemplo fue el diámetro, una velocidad característica del fluido y una viscosidad cinemática del mismo, que sabemos que es la relación entre densidad y viscosidad. Ese número controlaba el régimen de flujo. Para números bajos de Reynolds se presentaba laminarmente, para números intermedios se presentaban las ondulaciones y para números elevados se presentaba la turbulencia. Entonces, ese número es clave para entender la convección. Cuando hablamos de convección forzada, que vamos a hacer esa distinción, la convección forzada es el fenómeno donde hay transferencia de calor de un sólido a un fluido o viceversa, pero esa transferencia de calor
es debido a un movimiento forzado del mismo y no es consecuencia de un fenómeno natural. ¿Cuándo es un fenómeno natural? Bueno, ese fenómeno natural es que este sólido, por ejemplo, podría estar calentando al fluido circundante. Como consecuencia de eso, disminuiría su densidad al aumentar su temperatura y por lo tanto tendería a flotar con respecto a las otras capas de fluido que le circundan, mientras que las otras capas con densidad más alta tenderían a descender. Ese movimiento natural generado por el calentamiento y enfriamiento correspondiente de este fluido es el que ayudaría a disipar calor, y a eso se le conoce como la convección natural. En esos dos fenómenos está involucrado una asociación de variables que se llama el número de Prandtl, en honor al geólogo alemán Ludwig Prandtl. Este número es igual a la relación que hay entre la viscosidad cinemática asociada a la transferencia de cantidad de movimiento por flujo viscoso y a la difusividad térmica asociada al proceso de conducción de calor. Es decir, el número de Prandtl me relaciona qué ocurre con mayor facilidad: la transferencia de cantidad de movimiento o la transferencia de calor por fenómenos de transporte molecular. Este número, repito, debido a su naturaleza, está implicado en ambos tipos de convecciones. En la convección natural hay otro número involucrado que se conoce como el número de Grashof. Grashof cuantifica cuál es la relación entre las fuerzas de flotación de las que hablamos y la resistencia a esas fuerzas de flotación. Una forma de cuantificar eso es la siguiente. Nosotros tenemos, como ya lo hemos dicho, una diferencia de temperaturas entre el cuerpo sólido y la superficie, y los alrededores, T sub infinito. Entonces, esa diferencia va a causar una expansión en el fluido, si es que éste tiene una variación de volumen con respecto a la temperatura. Eso lo define la termodinámica como el coeficiente de expansión volumétrica, que es en este caso el inverso del volumen específico multiplicado por la derivada del volumen específico con respecto a la temperatura, manteniendo todos los demás parámetros constantes. Para el gas ideal, si nosotros insertamos la ecuación del gas ideal, PV igual a RT, despejamos V, lo derivamos con respecto a la temperatura y lo sustituimos en esta ecuación, veremos que beta es igual al inverso de la temperatura de ese gas. Entonces nuestro gas podría ser, por ejemplo, aire, y bajo condiciones más o menos ambientales sí se comporta como un gas ideal, pero no nos casemos con esa idea, simplemente ejemplificamos cómo podemos calcular beta para diferentes. Por ejemplo, si se comporta como fluido de Van der Waals, es otra cosa. Si nuestro fluido es un líquido, tendrá otro tipo de comportamiento. Esto estará en función de las tablas reportadas. De hecho, este valor está reportado para un montón de fluidos a distintas temperaturas. Cuando tenemos beta multiplicado por la diferencia de temperaturas, prácticamente estamos cuantificando una diferencia de densidades. Esa diferencia de densidades, cuando se multiplica por un volumen, se transforma en masa. Entonces usaríamos una longitud característica elevada al cubo para cuantificar ahora una diferencia, digámoslo así, de masas. Y al multiplicar por la gravedad local o la constante de gravedad local, esto sería una fuerza de flotación. Hay algo que se opone a ello y son las fuerzas viscosas. Para que el número sea dimensional, se eleva al cuadrado. Entonces, esta relación me dice, ¿qué gana? ¿Las fuerzas de flotación o las fuerzas viscosas? Por ejemplo, si estás preparando
o calentando agua, las fuerzas de flotación son más fuertes que las fuerzas viscosas debido a que hay bastante flotabilidad, el agua se expande bastante dependiendo de su diferencia de temperaturas y además no es muy viscosa relativamente hablando, por eso es que cuando calentamos agua a altas temperaturas es violento su movimiento. Pero imagínense, por ejemplo, calentar atole o calentar mole, que son bastante viscosos y sí presentan expansión, pero en este caso no tanto comparado con su viscosidad. Por eso es que vemos la superficie de uno de estos con poco movimiento, con poca vibración, no vibración, sino digamos corrientes que se forman de manera natural, porque su número de Grashof es bajo. Entonces, esto está relacionado, Grashof y Prandtl en la convección natural. Grashof y Prandtl son dos números que me van a agrupar esas variables involucradas para que el número de experimentos para correlacionar el fenómeno con todas sus variables disminuya. En la convección forzada, como ya lo dijimos, el régimen de flujo está determinado por el número de Reynolds, por lo tanto Reynolds y Prandtl son los números que gobiernan el proceso de transferencia de calor por convección forzada. Hay un número clave entre estos dos, es el número de Nusselt. El número de Nusselt es una relación entre la velocidad de transferencia de calor por convección dividido entre la velocidad de transferencia de calor por conducción. Relaciona lo que nosotros estábamos platicando. Si el fluido está estanco, es conducción, pero si el fluido puede moverse, es convección. Este número me dice qué tan favorecido está un fenómeno con respecto a otro. Si Nusselt es elevado, tiene una velocidad de transferencia de calor por convección elevada. Si Nusselt es bajo, la que gana es la velocidad de transferencia por conducción. En este caso, este número se correlaciona por ecuaciones empíricas con el número de Prandtl y el número de Grashof para convección natural, mientras que este número se encuentra por correlaciones matemáticas empíricas utilizando los valores de Reynolds y Prandtl, y estos números son obtenidos a partir de distintas ecuaciones de distintos experimentos para distintas geometrías.